Vamos con este ejemplo también para el grupo de dinámica de fluidos. Vamos ahora con la ampliación gradual, ¿ya? Entonces vemos que la ampliación súbita, pues pasar de una tubería a otra tubería, de una tubería de diámetro menor a una mayor, sin tener pues algo que pueda guiar al fluido, vemos que la turbulencia que se genera. En este caso, si nosotros ya le metemos ya una sección cónica, entonces pues ya el fluido ya tiene una menor pues pérdida, se podría decir, ¿verdad? Vamos al final a checar qué es lo que está pasando entre una ampliación gradual y una súbita. Entonces, pues también nosotros no podemos hacer el ángulo que se recomienda para esto es un ángulo de 7 grados, ¿verdad? Es lo que nos menciona el libro en la teoría. Entonces, para poder calcular las pérdidas, tenemos la figura 10.6, que también es una gráfica, ¿verdad? Una gráfica que tenemos en función de la relación de diámetros, y tenemos aquí las curvas, pero estas curvas están en función al ángulo, el ángulo que tenga el cono, y de este lado de acá pues tenemos el valor de K. También tenemos una tabla, ¿verdad? Donde también tenemos la relación de diámetros, los ángulos y los valores de K. Entonces, pues ya les dije, si se nos dificulta manejar las gráficas, ¿verdad? Los diagramas, tenemos las tablas, nada más que aquí pues tenemos que hacer la interpolación para poder encontrar el dato que nosotros necesitamos. Bueno, entonces tenemos estas dos para poder sacar el valor de la constante de K. Otra vez HL es igual a K por la carga de velocidad en 1, porque en 1 sigue siendo el tubo de menor diámetro, ¿verdad? Entonces, para el valor de K necesitamos la relación de diámetros y necesitamos saber qué ángulo tiene aquí. Así es que entonces no podemos hacer esto con ángulos muy pequeños, porque entonces esta parte cónica se extendería mucho, ¿verdad? Se extendería mucho. Y entonces ahora el fluido, al rozar sobre esa pared, pues generaría también pérdidas. Igual no podemos hacer los ángulos también muy grandes, porque otra vez llegaríamos a, en este caso, si nos vamos para acá, pues llegamos otra vez a 90 grados, ¿ya? Llegaríamos a otra ampliación súbita. Entonces, allí el libro, ¿verdad? Trae para los diferentes ángulos. Trae desde 2 grados hasta 60 grados. Entonces, pero ellos dicen que el ángulo más recomendado es el de 7 grados. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de esta otra, de este otro sistema que tenemos ahí. Tenemos el ejemplo 10.5 del libro del MOD. Vamos a resolver ese ejemplo para ver cómo sacamos los datos para calcular las pérdidas de energía aquí. El enunciado dice: determine la diferencia de presión entre dos puntos ubicados a cada lado de una ampliación gradual con un ángulo de cono de 15 grados de un tubo con diámetro interior de 2 pulgadas. Si la ampliación va a otro tubo de 6 pulgadas con la velocidad del flujo de agua, cuando la velocidad del flujo de agua es de 4 pies por segundo en el tubo más pequeño. Este ejemplo es el mismo, ¿verdad?, que para una ampliación brusca, ¿verdad?, súbita. Ahora vamos a ver, están exactamente los mismos datos, las mismas tuberías, el mismo flujo del agua, pero ahora vamos a ver, ¿verdad?, cuánto es la diferencia de presión. Ya calculamos en el ejemplo anterior esa caída de presión. Ahora vamos, si utilizáramos esta ampliación gradual.
Bueno, entonces, dice que tenemos el diámetro 1, diámetro interior, 2 pulgadas. El diámetro 2 dice que son 6 pulgadas. No nos dan especificación de tubería, entonces con esos diámetros tenemos que trabajar. Dice que la velocidad en 1 es de 4 pies sobre segundo, que está fluyendo agua. Entonces no nos da la temperatura, nosotros tomamos los datos del agua a condiciones estándar. Y dice que el ángulo del cono es de 15 grados. Y nos pide calcular la caída de presión, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos aplicar nuestra ecuación general de la energía entre el punto 1 y el punto 2 para ubicar aquí el cono, ¿verdad? La parte cónica. Tenemos que la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad en el punto 1, y entonces entre el punto 1 y el punto 2 está esta sección cónica que nos genera las pérdidas de energía. Entonces menos HL igual a la carga de presión en el punto 2 más Z de 2 y más la carga de velocidad en 2. Entonces nos piden calcular la caída de presión. Entonces tendríamos la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2 veces G, ¿verdad? Y más HL. Y aquí nosotros vemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico que multiplica a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 entre 2G más HL. Entonces, esa es la ecuación que nosotros necesitamos para calcular lo que nos pide. Ya que tenemos eso, analizamos los puntos de referencia para ver qué datos tenemos, ¿verdad? Vemos que otra vez la línea centro de tuberías tenemos los puntos de referencia. Entonces podemos decir que Z1 es igual a Z2, ¿verdad? Y entonces este término lo podemos simplificar. De aquí, pues sí vemos que aquí trae una velocidad. Cuando entre este punto va a ser una velocidad pues menor, porque el diámetro aumentó. Entonces tenemos como dato la velocidad en el punto 1. Otra vez, aplicando la ecuación de continuidad, ¿ya? Tenemos que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y aquí tendríamos que la velocidad en 2 es igual a la velocidad 1 por el área 1 entre el área 2, ¿no? Tendríamos ahí, como tenemos los diámetros, ya sabemos que esto también es igual a la velocidad 1 por el diámetro 1 entre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Entonces la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, que son 4, por el diámetro 1, que son 2, entre el diámetro 2, que son 6, elevado al cuadrado. Y eso nos da 0.44. Nos da 0.4444 pies por segundo. La relación de diámetros, ¿no? El diámetro 2 entre el diámetro 1, el diámetro 2 pues son los 6, entre 2, y esto nos da 3. Adimensional, ¿ya?
3. Entonces, el otro dato que necesitábamos es el ángulo. Dice que tiene instalado un ángulo, un cono de 15 grados. Entonces vamos a la figura 10.6 o interpolamos acá si es que no tenemos el dato, ¿verdad? Exacto, y sacamos el valor de K. Entonces el valor de K es de 0.16. Con eso ya podemos calcular HL. ¿Tá? HL sería igual al valor de K, que ya lo tenemos, 0.16 por la carga de velocidad. ¿En dónde? En el 1, que es donde tenemos mayor velocidad. 4 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y esto nos da de 0.03975 pies. ¿Ya? Si vemos, si checamos el ejemplo anterior que resolvimos de esto, ¿ya? Si lo checamos, en el ejemplo anterior, el valor de HL, en el ejemplo anterior, era de 0.1938. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo baja. 0.039 a 0.19. Bueno, entonces, nada más para comparar, ¿no? Para comparar qué pasa si tenemos ya una ampliación gradual. Entonces tenemos el valor de HL. De aquí nosotros vemos que esa diferencia de presiones, la presión 1 menos la presión 2, es igual al peso específico, que no me dieron temperatura, tomamos condiciones estándar, 62.4 por la diferencia de velocidades, 0.4444 al cuadrado menos 4 al cuadrado, y todo esto entre 2 por 32.2 más el valor de HL, que fue de 0.03975. Este que puse en rojo es el valor del ejemplo anterior, ¿ya? Y entonces esto nos queda de menos 12.8313 libras sobre pie cuadrado, que si lo convertimos a la presión 1 menos la presión 2, ¿verdad?, es menos 0.0891 libras sobre pulgada cuadrada. Otra vez, ¿verdad? O sea, decimos, ahí hay una presión, un vacío, que no. Nosotros vemos que si hacemos lo mismo que hicimos hace rato, ¿ya?, decimos que la presión en 1 es igual a la presión en 2 menos 0.0891. Si nosotros nos vamos a la ecuación de Bernoulli, al principio de Bernoulli, nosotros vemos que nos habla de la conservación de la energía, ¿ya? Y entonces vemos que aquí tenemos una velocidad pues mayor, 4 pies, ¿ya? Y acá tenemos 0.44, 4 pies y 0.44. Entonces la energía cinética aquí cayó. La energía potencial o la energía de posición se mantiene.
Pero entonces para mantener esa conservación de la energía, si la velocidad cayó, entonces lo que tiene que aumentar es la presión. La presión tiene que ser mayor aquí que acá para mantener esa conservación de la energía. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver cómo la presión en 1 es igual a la presión en 2 menos esto. Entonces quiere decir que la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Entonces todo esto nosotros pues podemos analizar qué está pasando, porque ya pues lo podemos hacer. Así es que este problema comparado con el otro, pues podemos checar los valores, ¿verdad? Aquí está, la pérdida 0.039, 0.19. Entonces, estos ejemplos para eso nos van ayudando y nos van preparando para llegar a los ejemplos completos.